Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Derecho Mercantil sin clases. En esta ocasión voy a hacer unas breves reflexiones únicamente sobre tres preceptos de la Ley Cambiaria del Cheque, los artículos 35, 36 y 37 dedicados al régimen del aval cambiario. Tres únicos preceptos, pero que simbolizan, como pocos, la esencia, la médula de la abstracción y de la objetivización de las relaciones obligatorias que permitieron los títulos valores. Abstracción y objetivización que hoy en día vemos en otra serie de figuras mucho más modernas, por ejemplo el aval a primera demanda o a primer requerimiento, que hoy garantizan en el tráfico los intereses de acreedores, pero que beben de estas peculiaridades del aval cambiario. En el artículo 35 nos dicen que el pago de la letra puede garantizarse mediante aval. El avalista, por tanto, garantiza el pago de la letra. Bueno, me diríais que en esto no se diferencia de cualquier otro firmante de la letra de cambio, ya que por el artículo 57 todos los firmantes responden del pago de la letra. El endosante, lógicamente el librado aceptante, el librador. La peculiaridad del avalista es que él no interviene en la circulación de la letra. La letra no le llega y él la vuelve a transmitir, sino que él accede a la letra solo para garantizar la posición de otro obligado cambiario. Esta garantía puede prestarla una persona ajena a la letra, un nuevo firmante, lo que le va a interesar mucho más al tenedor en la medida en que tendrá un nuevo patrimonio contra el cual agredir, o puede que la otorgue alguien que sea ya firmante de la letra. Esto a vosotros estudiantes os puede plantear un problema. Bueno, ¿qué sentido tiene que alguien que ya debe la letra, que ya la garantiza porque es firmante de la misma, la vuelva a firmar como avalista? Aquí está el distinguir la objetivización de cada una o la autonomía de cada una de las posiciones cambiarias. Evidentemente esa persona que ya es firmante de la letra debe el pago de la letra. Pero imaginaos que sea un endosante, mi endosante, el que me transmitió la letra. Y yo le digo, me gustaría que garantizaras al aceptante de este efecto. Y ese endosante vuelve a firmar ahora como avalista del librado aceptante. El patrimonio de ese endosante sigue siendo el mismo, pero su posición jurídica no. Si llegado el vencimiento yo perdiera las acciones de regreso por prescripción de las mismas, tienen una prescripción más breve, las acciones contra los anteriores endosantes de 6 meses, yo sin embargo podría seguir yendo contra esa persona en cuanto que es garante del librado aceptante, acción que tiene una prescripción de 3 años. O incluso si la letra resultara perjudicada porque no se presentara el día del vencimiento en uno de los 2 días hábiles siguientes para su cobro, seguiré teniendo las acciones, la acción directa contra el librado y su avalista, en este caso, esta persona endosante. Luego, el patrimonio es el mismo, pero su posición jurídica se agrava y, por tanto, puede ocurrir que un ya firmante de la letra actúe como avalista. Por otra parte, dice el artículo 36, el aval cambiario tiene que documentarse en la letra de cambio o en su suplemento. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que ni más ni menos que lo que dice la última frase del artículo 36, que no producirá efectos cambiarios el aval en documento separado. Es decir, que si nos vamos a un notario y yo declaro que quiero garantizar la posición cambiaria de los compradores de unas viviendas que aparecen como librados aceptantes de una serie de efectos, esa garantía no tendrá efectos cambiarios porque no se documentó en la letra. Pero yo creo que sería válida. No es esto, sin embargo, lo que mantienen algunas sentencias del Supremo, os dejo abajo en los comentarios alguna de ellas, que vienen a plantear una relación biunívoca entre la garantía cambiaria y la garantía extracambiaria y sus ámbitos de aplicación. Me explico. Algunas sentencias del Tribunal Supremo vienen a decir que si lo que se quiere garantizar es la posición en la letra de un obligado, tiene que hacerse necesariamente en la letra a través de aval cambiario. Y que la fianza ordinaria o la garantía extracambiaria tendría que ser de la relación subyacente
en mi ejemplo, la relación de compra-venta de la vivienda. Por tanto, o garantizamos con un fiador la obligación del comprador de la vivienda extracambiariamente, o garantizo a través de aval cambiario la posición de ese aceptante. Pero entre ambas posibilidades a mí me parece que es posible una tercera vía, que es una garantía ordinaria, una fianza ordinaria de la obligación cambiaria de algún sujeto. Esto es algo que yo creo que el artículo 36 no prohíbe, otra cosa es que fuera no utilizado en la práctica, pero sí que es conceptualmente, me parece posible. En fin, los principios del aval cambiario, eso sí, solo se darán si el aval se otorgó en la letra. Si se dijo la persona del obligado cambiario, del avalado, perfecto, y si no se dijo, presume el artículo 36 que se quiso avalar al librado aceptante, y si el librado no fue aceptante y por tanto no tiene ninguna obligación cambiaria, se entiende que se quiso avalar al librador. Y llegamos al último precepto que quiero comentar en este vídeo, que es el artículo 37. El artículo 37 subraya la autonomía y abstracción de la obligación del avalista. ¿Y por qué? Por dos elementos esenciales, que además os sorprenderán viniendo de la fianza civil o la fianza mercantil. El primero es que el avalista responde igual que el avalado, responde en la posición del avalado, pero sin embargo no podrá oponer las excepciones personales de éste. Y el segundo elemento del precepto es que el avalista responde incluso aunque la obligación garantizada fuese nula, salvo que lo sea por defecto de forma. ¿Por qué esto es tan rompedor? En primer lugar, porque si os fijáis, el avalista responde en la posición o responde respecto de la posición del avalado, librador, aceptante, endosante, pero no responde subjetivamente como él, puesto que no puede oponer las excepciones personales del garantizado. Por ejemplo, en el caso que estoy comentando en el vídeo de hoy, un comprador de unas viviendas que aparece como librado aceptante en unas letras por el pago de las cantidades que tiene que abonar el constructor, su avalista, por ejemplo una entidad de crédito, responde como responde en la letra el avalado, por ejemplo, como librado aceptante. Es el último obligado, el principal obligado al pago, es decir, la persona contra la que no puede ir contra nadie, puesto que es el destinatario último del mandato de pago. Y responde de esa manera. Pero, sin embargo, cuando un tercero de buena fe venga al banco a pedirle que como avalista abone la letra, o el pagaré, el efecto que sea, este banco no podrá oponer circunstancias de la relación de compra-venta de la vivienda que podría, sin embargo, oponer su avalado, el librado aceptante comprador. Ocurre, por tanto, que no se da el efecto de la oponibilidad de excepciones propio de la fianza. El fiador puede oponer circunstancias de la obligación afianzada, por ejemplo, incumplimiento por parte de quien quiere cobrar esa fianza. Por tanto, primer punto del artículo 37, este avalista responde en la misma posición que el avalado, pero no puede oponer excepciones personales de este. Segundo elemento esencial, el avalista responderá incluso aunque el avalado no deba responder por la letra. Por ejemplo, porque se falsificó su firma. Por ejemplo, porque la prestó por intimidación, violencia, por error. Por ejemplo, porque hay un defecto en su declaración, era incapaz. Cualquiera de estas circunstancias harán que el avalado, obligado cambiario, no deba responder de la letra, mientras que, sin embargo, el aval se mantiene. El aval se mantiene, cosa que sucede de forma un tanto sorprendente respecto al régimen civil o mercantil de las garantías, porque, como decíamos, el garante se puede obligar a menos, pero no a más que su garantizado. Aquí no, nos podemos encontrar con una obligación garantizada que no sea exigible por el tenedor y, sin embargo, el aval se mantendrá. ¿Cuál es la excepción? La literalidad. Es decir, que se trate de un defecto formal. Porque si fue un defecto formal, por ejemplo, faltaba alguno de los requisitos formales del artículo 1 de la ley cambiaria de cheque, pues lógicamente esa letra no se puede exigir y el aval decae. Pero salvo esos elementos de forma, es decir, salvo algo que el tenor de buena fe vio en la literalidad del documento, la obligación del avalista se mantendrá
incluso aunque la obligación garantizada sea nula. Me parece que son tres preceptos muy interesantes. Os dejo en los comentarios del episodio un par de sentencias que creo que dan juego sobre el aval en documentos separados, sobre el aval en letra que tiene algún defecto de forma, y que conviene muy bien aprender para contrastar lo que pretendían los comerciantes garantizando al tercero tenedor a través de la figura del aval cambiario frente a las garantías tradicionales más apegadas con carácter accesorio a la obligación principal. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.